dar las gracias. Ya sabemos cómo, aparte de los tiempos, este tema se viene tocando desde hace muchísimo tiempo, y sobre todo agradecer a las personas que habéis podido asistir. Nos acompaña la secretaria general de la Junta de Andalucía y bueno, se van a hacer la presentación de las jornadas de calidad del aire. Sabéis que son 4 jornadas en 4 jueves distintos. Se ha invitado a todas las asociaciones, ya no sabemos si por tiempo, por hartazgo también del tema, que se lleva muchísimo tiempo hablando de él. Sí que, hablando un poco coloquialmente abajo, ha habido una difusión muy grande en todos los medios y demás, y aparte se hizo una entrevista que me consta que la ha visto mucha gente, porque al vivir en un pueblo pues te lo comentan y te lo dicen y demás. Y bueno, simplemente, como digo, agradecer a todas las personas interesadas. Esperemos que poco a poco vaya calando el mensaje de forma positiva, y sobre todo, aunque no haya mucha gente, sí que decir que gracias a la ciudadanía de Villanueva por el buen acogimiento que ha tenido a todas las medidas que se han ido implementando en este municipio, por un problema tan importante como el que tenemos por la contaminación por partículas. Es cierto que ha sido un sobreesfuerzo bastante grande, pero al final la gente ha ido poco a poco asentando o acomodando en un primer momento, mal pensamiento a un pensamiento mucho más constructivo, mucho más positivo, donde la ciudadanía, como digo, ha ido acogiendo toda la implementación de normativa, de adaptación y demás, poco a poco, que se ha ido exigiendo. Agradecer, por supuesto, a la delegación, a la consejería y a todos los técnicos que han participado en este larguísimo tiempo que llevamos trabajando, y agradecer pues, bueno, lo que nos han ido enseñando y el valor que tiene el aprendizaje que hemos ido teniendo en estos años, y que, como digo, ha ido calando de forma muy positiva, porque actualmente en casi todas las construcciones nuevas que se hacen en Villanueva del Arzobispo ya se implementan formas de calentarse o formas de energéticas que son mucho más ecológicas, mucho más sostenibles y sobre todo mucho más compatibles con lo que es la calidad del aire del municipio. Como dije en la entrevista, esto no es un problema solo de Villanueva del Arzobispo, es de toda la comarca. Lo que pasa es que Villanueva tiene una orografía, tiene una peculiaridad muy diferenciadora, pero además tiene algo muy positivo, que son esos, para algunos, malditos medidores, pero para nosotros benditos medidores que nos han ayudado a entender este problema de otra manera. Así que no me enrollo más, dar las gracias a todas las personas que también nos están viendo en directo a través del Facebook y luego se colgará en las redes sociales. Agradecer el rato que echen aprendiendo y como digo, construyendo y aportando nueva información a lo poco que ya sabemos de este tema, y agradecer la asistencia de la secretaria y, como no, de todas las personas que hoy nos acompañan. Así que muchísimas gracias y le paso la palabra a la secretaria general. Muchas gracias, Maribel. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es María José Llamar, soy la secretaria general provincial de la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Jaén. En primer lugar, me gustaría compartir con vosotros la satisfacción que supone para mí estar hoy aquí, de tener la oportunidad de presentar este nuevo paso que vamos a dar en el marco del Plan de Acción a corto plazo para la mejora de la calidad del aire del ayuntamiento del municipio de Villanueva y de su entorno. Quiero aprovechar para animar, para insuflar fuerza a todas las personas implicadas en la ejecución de este plan. Y bueno, nadie dijo que fuera a ser fácil, así que bueno, poco a poco se va haciendo camino. Bueno, pues como bien sabéis, este plan arranca en mayo del 2019 y desde entonces la Consejería ha venido trabajando en la implementación en el municipio de Villanueva de una serie de líneas de actuación, bueno, que tienen la finalidad de establecer medidas tendentes a reducir los niveles de partículas y evitar así, o en su defecto, disminuir
el riesgo de superar los límites legales vigentes. Pues bueno, entre las líneas de actuación que prevé este plan de acción a corto plazo se encuentra la puesta en marcha de un plan de comunicación cuyo objetivo es informar y sensibilizar a la ciudadanía de Villanueva acerca de la problemática de la calidad del aire. Y bueno, este plan de comunicación viene a complementar otra serie de medidas que ya han sido ejecutadas en otras áreas, en otros sectores, como el residencial y como el agroforestal. Este plan de comunicación no se inicia hoy. Ya se han venido ejecutando a lo largo de los últimos meses una serie de medidas, pero bueno, como la difusión, la edición de material divulgativo, como puede ser el manual de buenas prácticas de las operaciones de combustión o el tríptico de las instalaciones de calefacción que he visto por ahí que tenía alguien en mano. No sé a quién se lo he visto, a José Luis quizá. Eso es. También se ha llevado a cabo campaña informativa pues bueno, en los barrios y en los lugares públicos frecuentados por los villanovenses, también en los centros escolares, con un enfoque más pedagógico destinado a los niños y a las niñas del municipio. Y bueno, lo que sí arranca hoy es una nueva medida dentro de este plan de comunicación que consiste en la realización de 4 jornadas, la primera de ellas esta que se está celebrando ahora mismo, y que se denominan jornadas de participación ciudadana. Es el nombre que se le ha puesto. Además de la de esta tarde, se van a celebrar 3 más, el día 3, el día 10 y el día 17 de noviembre, a esta misma hora y en este mismo lugar, ¿de acuerdo? Y bueno, en cada una de estas jornadas se va a abordar una temática distinta. En la tarde de hoy se va a hablar sobre la calidad del aire del municipio de Villanueva. La del próximo día 3, si no recuerdo mal, vamos a ver que lo mire. Sí, se dedicará a biomasa y equipos de combustión. En el día 10 se tratarán los planes de calidad del aire y en la última jornada, la del día 17, se abordará la temática de la salud y la calidad del aire. En todo caso, quiero recordar que para la elaboración y ejecución de este plan de acción a corto plazo para la mejora de la calidad del aire de este municipio, la Consejería ha contado con la asistencia técnica de la empresa pública Trasatep, cuyos responsables asociados al proyecto nos acompañan esta tarde. Y que además son los encargados de coordinar, de dinamizar esta jornada. También nos acompaña esta tarde de la consultora INERCO, José María Cascajo, que va a hacer su intervención a continuación y que ha trabajado de la mano de Trasatep en estas medidas y en el plan. Y bueno, por mi parte, sin más, pues esperando que la jornada sea de provecho para los asistentes, para los que nos escuchan in extremis, y agradezco enormemente, de verdad, vuestra presencia y vuestro interés. Le paso la palabra a José María. Bueno, vamos a empezar. El objeto de la sesión de hoy, voy a quitar que creo que aquí hay, avisadme si tengo que acercar, alejar. Bien, el objeto de esta jornada es contar un poco los estudios más actualizados que hay en relación a la calidad del aire en Villanueva del Arzobispo, los nuevos datos y los estudios más recientes para acotar cuáles son las posibles causas de la contaminación que se registran aquí. Hay muchas causas posibles, hay algunas que pesan más, unas que pesan menos, y el objeto que tenemos aquí en el día de hoy es trasladaros todo aquello que los estudios que hemos realizado nos reflejan y luego, pues, una vez terminado, pues que tener un ruego de preguntas y sugerencias también, no solo preguntas. Bueno, vamos a pasar a indicar los contenidos. En primer lugar, una breve introducción sobre la contaminación atmosférica y los valores límites de los contaminantes que son problemáticos en Villanueva del Arzobispo, porque
Villanueva del Arzobispo tiene problemas con un contaminante, no tiene un problema generalizado de contaminación atmosférica. Bueno, más de uno está, digamos, en el punto de mira, pero hay uno que es el ozono, que es generalizado para toda Andalucía y todo el sureste de Europa. Después, una serie de antecedentes, comentar algunos factores que contribuyen a que a igualdad de condiciones de emisión, pues hay factores que penalizan o favorecen, y luego entraremos ya en el núcleo de las jornadas, que es los estudios que hemos realizado para determinar pues cuáles son las causas de la contaminación. Bueno, entramos al principio, una muy breve introducción, la contaminación atmosférica. Bueno, pues evidentemente los problemas de contaminación atmosférica vienen porque hay una serie de sustancias en la atmósfera que hacen que cambie la composición respecto a lo que es un ambiente, una atmósfera limpia normal. Entonces, esos contaminantes se emiten y a la hora de emitirse, después los contaminantes se dispersan en la atmósfera. Es lo que tenemos aquí, es el ejemplo típico de una chimenea, pero claro, la dispersión es muy diferente en función de cómo sean esos puntos de emisión, las condiciones meteorológicas, que es lo que hay en medio en la atmósfera, y lo que hay en medio, la distancia, y luego los receptores que pueda haber, pues hay contaminantes que inciden sobre la salud de las personas, hay contaminantes que inciden sobre la vegetación, y entonces la legislación pues contempla distintos casos. En esta figurita, más que se vea, era para recordarme, comentarlo, que no solo hay contaminantes que se emiten y luego llegan a los receptores. En este caso vamos a centrarnos fundamentalmente en la salud de las personas. Estamos en un problema en un núcleo urbano, la salud de las personas es lo que importa. Estos contaminantes después en la atmósfera reaccionan entre sí y forman lo que se llaman contaminantes secundarios. Las partículas, que es el problema de aquí de Villanueva del Arzobispo, hay partículas que se emiten, digamos, primarias como tales, la fuente de emisión emite partículas, y hay partículas que se forman en la atmósfera. Una chimenea que emite compuestos orgánicos volátiles, son compuestos orgánicos que no se han terminado de quemar, cuando salen de las chimeneas condensan y forman partículas. Bueno, también hay otros mecanismos de generación de partículas, pero lo que quería decir es que en ocasiones la problemática es más compleja de lo que puede parecer a simple vista. Pero básicamente el problema que hay aquí en Villanueva iremos acotándolo con los estudios. Bueno, en este caso concreto, en Villanueva del Arzobispo, ya lo ha comentado la concejala, para bien o para mal, pues tenéis una estación de calidad, de medición de calidad del aire, cuyos datos, cuando se recogen ahí los datos, pues es lo que marca pues que la calidad del aire pues se superen más veces de las permitidas en la legislación, que lo comentaremos a continuación, pues se superan en el municipio de Villanueva del Arzobispo. ¿Es exclusiva esta situación de Villanueva del Arzobispo? No. Hay otros sitios en los que también se tienen superaciones. Lo exclusivo de Villanueva del Arzobispo es la reiteración de superaciones que ha habido. Previamente, antes de estar la estación fija, pues había una unidad móvil que realiza campañas periódicamente, miden determinados puntos y en el origen de los tiempos así es como se detectó el problema que hay aquí. ¿Qué mide la estación de Villanueva del Arzobispo? Pues también mide otros contaminantes, la verdad es que no se ve, pero bueno, mide óxidos de nitrógeno, mide monóxido de carbono y también mide ozono. Y también mide benzoalfapireno, que es un contaminante que también guarda relación con el mismo origen que gran parte de las partículas. Bueno, desde un punto de vista, ya vamos a centrarnos en un punto de vista de lo que son los niveles que están establecidos en la legislación de aplicación, que es la misma en toda Europa. ¿Qué valores de calidad del aire son los que marcan que hay contaminación? Bueno, pues los problemas que tiene Villanueva del Arzobispo son fundamentalmente y reiterados de material particulado PM10,
PM10 es el acrónimo en inglés de material particulado, PM, particulate matter, y 10 son 10 micras el tamaño de la partícula. En una diapositiva a continuación, pues hablaremos de este tema. Material particulado PM2,5, hubo un problema puntual en el año 2015 que ya no ha vuelto a repetirse. Las PM2,5 son partículas más pequeñas, ahora lo veremos, y lo he comentado ya de pasada, pero los niveles de ozono se superan, pero esto no es un problema local, esto es un problema regional y este sí que es un problema muy complejo, porque hay que reducir los precursores de ozono a nivel ya no solo de toda Andalucía, sino a niveles mucho más amplios, porque el transporte de distintas zonas, y hay veces pues que aquí llega aire que ha estado en mitad del océano Atlántico hace 5 días, bueno, últimamente pocas vienen de mitad del Atlántico, pero otras veces vienen del norte de Europa, en fin, que lo que se llama retrotrayectorias con una semana pues pueden llegar desde prácticamente casi toda Europa, pues, y el norte de África, y entonces el ozono tiene esa componente que es muy importante. Vamos a centrarnos entonces de los problemas que hay de calidad del aire, nos centramos en el material particulado. ¿Por qué? Pues que el resto de contaminantes tiene unos niveles de calidad que no superan los valores de la legislación. En algún caso se tienen unos niveles muy buenos de calidad del aire, el caso del dióxido de azufre, unos niveles muy bajos. El caso del dióxido de nitrógeno también se tiene que... El dióxido de nitrógeno es muy característico del tráfico de los coches. Es muy característico de ellos, también de otras combustiones, como por ejemplo pues la generación eléctrica también, pero los niveles que hay aquí pues son bastante mejores que en las ciudades en las que estamos evaluando también en paralelo. Normal, si estamos diciendo que es el tráfico, pues es un problema que aquí no se tiene en esos niveles, porque los niveles de tráfico son bastante menores. Otros contaminantes como benceno, arsénico, cadmio, níquel, y uno que en alguna ocasión, en algún escrito de Villanueva Sana, pues también me he mencionado con muy buen criterio, el benzolfapireno. Es un contaminante que también está ligado al material particulado. Comparten un tipo de origen, combustiones, y no se superan los valores límites, pero en algún momento se han detectado unos niveles que pueden ser más altos que en otros emplazamientos. El que hay aquí es un problema que tiene lugar en invierno. Invierno, contando pues básicamente noviembre hasta febrero. Algo en marzo, en algún año también entra en octubre, y que ahí vosotros mejor que nadie conocéis las actividades y las particularidades locales. Por eso decía, también queremos sugerencias porque cuando veamos qué nos podemos haber dejado fuera, porque hay cosas que, bueno, los datos, hay una parte que es análisis objetivo y luego hay una parte que es interpretación. Entonces, pues a la hora de interpretar, si no tenemos el conocimiento local suficiente, algo se nos puede escapar. Ese tema, por supuesto, total. En el plan de corto plazo, que cuando lo estuvimos leyendo y estuvimos valorando, se centraba mucho en la emisión de partículas de la PM10, pero se centraba sobre todo en la biomasa. Era el origen, aunque en el plan se hablaba de origen multifocal, pero luego se centraba en las medidas, yo veía que se centraba excesivamente en la biomasa. Y quizás hay que tener en cuenta otros factores que también... Entonces, como bien decía, la pregunta venía al hilo de lo que estamos hablando. El tráfico local, creo que, aunque no sea un problema por el núcleo de población, no seamos una población excesivamente grande, pero sí es cierto, no menos cierto, que en la campaña de aceituna, entonces, por lo que he comentado antes. Ahora vamos a ver... Sí. También está el tema de los coches, o en fin, los vehículos agrícolas también, hacia la población también traen partículas. Por supuesto.
eso también está en el ambiente. Entonces, aunque las medidas se hacen medidas de limpieza en las calles y demás, pero creo que no son eficientes porque no se está utilizando agua, que es un elemento que también a lo mejor mitigaría esas partículas, porque en realidad lo que se está utilizando son sopladoras que lo que hacen es... La sopladora, yo aquí mi opinión particular es que... ¿Perdón? Ah, perdona. Vale. Me había quitado de ahí por el foco. Bueno, que el tema que estábamos comentando sí, de la resuspensión y luego sobre todo lo de la sopladora. Las sopladoras efectivamente tienen, para mí, desde mi punto de vista, el doble problema de que limpias el suelo, pero lo que haces es echar aire y lo resuspendes en la atmósfera. Desde un punto de vista de limpieza urbana, desde el punto de un servicio de un ayuntamiento, si lo que estás persiguiendo es la limpieza de la calle, bien, pero si estás persiguiendo un tema de calidad del aire, no es la opción más adecuada. Eso, desde un punto de vista particular mío, aparte de también los temas de ruido. Las otras barredoras también hacen ruido. El problema que pueden tener las otras barredoras es que necesitan agua. Ese es un problema que ahora mismo estamos viendo. El enfoque integrado en temas ambientales es importante porque muchas veces el atacar un problema genera otro y no merece la pena. Pero te voy a responder esto, digamos, son ya más pensando en medidas que es objeto de la jornada tercera. Pero para las medidas, acotarlas, vamos primero a las... Perdona, creo que ya... Vale, el tema del ozono, y nos centramos fundamentalmente en las partículas y lo que se supera de PM10 habitualmente, que se superó... Bueno, ahí he puesto 2015, pero 2015 es porque nosotros en nuestro trabajo había muchos estudios previos y nos hemos enfocado en el periodo 2015 hasta el año 2021. Fundamentalmente cuando elaborábamos la documentación para el plan de Villanueva fue 2015-2020, lo único que pasa es que después hemos incorporado algún dato también de 2021. En todos estos años, pues 2020 fue el primero en que ya no se produjeron no se superó el número de superaciones que permite la normativa, se dio en el larguero, está muy cerquita, y en el 2021 pues tampoco se ha superado. Es decir, llevamos 2 años buenos. Influencia de que parte de lo que se está haciendo, que ya los equipos ahora, los equipos de biomasa que siguen instalándose, los de ahora son mejores que los que había antes. En el mercado antes no existían equipos que persiguiesen, aparte de mejorar la eficiencia energética, persiguiesen también tener un objetivo de emisiones. Eso ahí hay un reglamento europeo que ha entrado en vigor en 2020 y eso a largo plazo. Los equipos se van sustituyendo progresivamente, pero este tipo de cositas con que se vayan haciendo, con que se vaya actuando, algún efecto pues deben ir teniendo. Y los datos pues parece ser que demuestran que algo se está consiguiendo. O ha sido suerte con la meteorología, porque la meteorología es fundamental. Y no solo aquí, en otros emplazamientos que hemos visto, ha habido ahora de repente un año en el que, manteniéndose unas condiciones de emisión similares, pues han pegado un subidón los niveles de las superaciones diarias de partículas, pues porque las condiciones meteorológicas, climatológicas, influyen. Bien. Desde el punto de vista de las partículas, es muy diferente a los gases. Los gases contaminantes, pues se emite una sustancia gaseosa, es esa sustancia y punto. Las partículas tienen muchas características. Las partículas es una mezcla de muchísimos compuestos distintos, con unas propiedades físicas distintas, unas propiedades químicas distintas, de las cuales, no sé si estoy dejándome que haya venido alguien después, que estoy centrando la atención aquí porque creo que por parte del pueblo la mayoría estáis también aquí, pero por eso disculpad si me centro ahí solo. Por parte de las partículas teníamos que
El tamaño es importantísimo. ¿Por qué? Porque en función del tamaño nuestras mucosas van reteniendo las partículas y el que se nos ensucie la nariz pues puede ser molesto, pero no es un problema de salud. El problema es cuando empieza a penetrar más profundo y nos llega pues a la garganta, las irritaciones que puede haber o que nos llegue a los alveolos. Y eso es por lo que la legislación establece la diferenciación entre PM10 y PM2,5. Antes hablaba de partículas en suspensión, pero partículas en suspensión echaba un chinorro y era una partícula en suspensión que caía, mucha masa, pero no era ningún problema para la salud porque no te iba a penetrar en las vías respiratorias. Por eso, a partir de la directiva del año 96, creo recordar que era, pues ya empezaron a centrarse ya en función del tamaño. Y luego los orígenes. Los orígenes, las partículas pueden ser por actividades humanas, pueden ser por actividades naturales. Actividades naturales, veremos, hay muchísimas que producen partículas. Y luego también pues, lo que son partículas primarias, es decir, que la fuente de emisión emite las partículas, o secundarias, que se generan en la atmósfera. Como veremos a continuación, aquí, pues, al igual que pasa en otros sitios, hay de todo. Hay de todo. ¿Cuál es el problema que hay aquí? Pues vamos poco a poco a ir viendo los estudios que hemos hecho. Bueno, aquí básicamente nos centramos en el tema de las partículas y aquí es un tema gráfico. Tenemos aquí lo que son, pues estos son granos de arena de playa, el diámetro de un pelo, y para hacernos una idea, las partículas PM10, pues en un pelo caben 5 o 6 partículas PM10, y esto que se ve aquí es que en una PM10, ahí no se ve, por eso se ha tenido que poner aquí en grande, pues 4. Es decir, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, de que lo que causa los problemas no es el polvo este que vemos grueso que tienen los tractores cuando quedan en la carretera. Al principio no es el problema, después llegan a convertirse en problemas cuando las piedras, porque bueno, piedras, terruño, como le llaméis aquí, al principio son piedras y terruños, pero conforme va pasando un tractor, un coche, otro tractor, otro coche, pues empieza a generar partículas. Y genera partículas que se van rompiendo hasta tamaños más en la gama PM10, que es el problema que tenéis aquí. Bueno, las PM10 incluyen PM10, todas las menores de 10. Las PM2,5 entran dentro de las PM10. Las PM2,5 son más problemáticas porque llegan más profundo en nuestro sistema respiratorio, porque es menos masa. Bueno, tengo aquí dos, una para señalar y otra. Bueno, ¿qué es lo que dice la normativa? La normativa lo que dice es que no deben superarse el valor de 50 microgramos por metro cúbico, esa es la media diaria, en más de 35 ocasiones al año. Eso es lo que dice la normativa vigente, que lleva vigente hace ya bastantes años, pero entró en vigor ese valor en el año 2005, que luego pues ha habido unas prórrogas en función de lo que de determinados sitios, y un nivel de 40 para lo que es la media anual. La media anual aquí no tenéis problema. Los niveles son altos, pero no superan los límites. ¿Por qué? Porque el problema vuestro se concentra en el invierno. Al no tener, digamos, problemas de niveles altos de partículas el resto del año, pues entonces no se supera la media anual. ¿Qué pasa con las partículas PM2,5? El límite es más bajo para la media anual, donde era 40, aquí es 25, y aquí el último año que se superó fue en el año 2015, y no parece ser que vaya a ser un valor problemático el de la legislación actual. ¿Qué pasa? Que la legislación actual va a cambiar. Ahora mismo se está tramitando en el Parlamento Europeo una propuesta de directiva que va a reducir los niveles de calidad del aire acorde con los estudios más recientes de la Organización Mundial de la Salud. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es muy ambicioso, pero claro, la Organización Mundial de la Salud también dice que la gripe, que no haya más de no sé cuánto, que con el COVID se esté por debajo.
una cosa es los niveles óptimos desde el punto de vista de la salud, pero luego, cuando se apruebe la directiva europea, tendrán que ver también la viabilidad de poder aprobar esos niveles en un determinado plazo. De todas formas, van a ser más restrictivos. Van a ser más restrictivos y en muchísimos sitios donde ahora mismo no hay problemas de calidad del aire en términos legales, pues va a pasar a verlo. El tema de Villanueva del Arzobispo, si estáis ahora mejorando desde el punto de vista de las partículas, el cambio legal tardará unos años se aprobará dentro de, vamos a poner un año la directiva, darán para transponerla X años y pondrán un plazo de tanto. Pero dentro de unos años va a haber un valor límite más bajo. Con lo cual, todo lo que se haga ahora para asegurarnos que se disminuye el riesgo de que vuelvan a producirse superaciones es camino andado hacia la legislación esta que tenemos a la vuelta de la esquina. Bien. Bueno, ¿y cuáles son los antecedentes? Pues bueno, los antecedentes probablemente los conozcáis vosotros muchísimo mejor que yo, pero básicamente lo que quiero mostrar, esta es la gráfica de del número de superaciones diarias. El equivalente al 35 superaciones diarias al año, un concepto estadístico que se llama percentil 90,4. Y entonces, pues, si ese percentil está por debajo de 50, pues es que no se ha superado más de 35 ocasiones. Vemos pues que fluctúa, que hubo una tendencia a la baja del año 2005 al año 2010, que después hubo una tendencia al alza y ahora con zigzag pues sigue habiendo, ha empezado una tendencia a la baja. Y esta tendencia a la baja pues llevamos 2 años en que no se ha superado. Este es el diario. Y la media anual, pues como vemos, no se ha llegado a superar ningún año, pero la tendencia que observábamos en los valores diarios, pues también quedan reflejados en la media anual. Bueno, ¿qué otros factores influyen? Hemos hablado mucho de la meteorología. La primera figura que pusimos al principio era una figura, una chimenea, una dispersión. Evidentemente, lo primero que todos tenemos en mente es nosotros estamos aguas arriba o aguas abajo de una chimenea, bueno, en la dirección del viento. Cuando sopla el viento, ¿me trae el penacho de la chimenea o lo aleja? Ese es uno de los conceptos más básicos. Cuando el viento está en calma, ¿qué pasa? Pues cuando el viento está en calma, no se arrastra la contaminación. Cuando el viento está en calma, lo que prevalece es los movimientos verticales en la atmósfera. Eso que se llama inversiones térmicas y altura de capa de mezcla, que la física de la atmósfera es extraordinariamente compleja, pero que en función de una serie de condiciones meteorológicas, de temperatura, presión, pues hacen que haya movimientos ascendentes o no los haya. Eso lo veremos también un poquito a continuación. También la orografía. La orografía pues te condiciona, por supuesto, el régimen de viento, pero también puede hacer un embudo, que la contaminación de sitios te lo traiga, o al revés, que facilite la dispersión. Y luego también unos temas de localización. No tiene localización ya a grandes rasgos. Evidentemente, la localización pues determina cuál es la meteorología y cuál es la orografía, pero en el sur de Europa pues tenemos unas intrusiones de aire africano, que lo que hemos vivido este verano ha sido brutal. Hemos visto antes los niveles de 50, que eran los de la normativa, pero cuando han venido las intrusiones de aire africano, yo creo que ya estaba que había roto la escala del medidor en muchos sitios. Se midieron hasta 900 y pico mil, es decir, desorbitado, pero es que no hacía falta medirlo. Los coches de cualquiera, pues veíamos unas capas de un barro rojizo que en función de los sitios en los que estábamos, pues teníamos más o menos nivel. Bueno, esa es una, pero la localización también influye en otros términos, porque en función de dónde estés, pues también tienes un transporte regional de otras zonas que te puedan traer o no traer la contaminación. Por ejemplo, en las zonas costeras, pues cuando miramos las partículas hay parte que es aerosol marino. Aquí en Villanueva hay aerosol marino,
Pues también hay poco, pero también hay. ¿Por qué? Pues porque llegan masas de aire que vienen del Atlántico o del mar Mediterráneo, de vez en cuando. No es lo mismo que cuando lo tenemos en Marbella, pero también hay. Es decir, todos estos factores influyen. Lo que hemos comentado de las condiciones de las intrusiones de aire africano es muy importante porque la normativa te permite descontar a efectos de la legislación. Tú lo vas a respirar igual, pero no hay un incumplimiento legal porque no puedes hacer nada para parar cuando hay una intrusión africana. Nadie puede controlar la atmósfera. Hay en algunos sitios que lanzan cohetes para que llueva, pero que la masa de aire venga o no venga, eso no hay forma humana de interferir en eso. Entonces, pues, hay un procedimiento que España y Portugal, por la situación geográfica que tiene, muy diferente a la que tienen otros países europeos, pues acordaron una metodología conjunta para descontar los aportes de aire africano. Entonces, ¿qué pasa? Que las partículas, la información que nos van dando las estaciones, no se sabe muy bien si has cumplido o no has cumplido los valores de la normativa legal hasta que el Ministerio de Medio Ambiente, ahora se llama de Transición Ecológica y Reto Demográfico, pero bueno, el Ministerio de Medio Ambiente, para entendernos, el Ministerio que tiene las competencias en medio ambiente, la Agencia Estatal de Meteorología, pues hace unos estudios donde tienen en cuenta muchos factores y van viendo, pues en función de cada zona de España, en qué zona se está, y en función de la zona en la que se esté, pues hay una serie de estaciones de referencia. Estas son unas estaciones que no están en los núcleos urbanos. La estación de referencia para el sureste de la península ibérica está en Biznar, está relativamente cerca de Granada, pero suficientemente alejado de núcleos urbanos y de carretera, de la autovía, está alejado, está en mitad de la sierra y es una referencia para no recoger la influencia de la acción del hombre, sino todo aquello que venga, digamos, o bien transporte regional de mitad del Atlántico, del norte de África, o donde sea. Pues con esa referencia no solo se identifican cuando ha habido superaciones, que vemos que el sureste, si comparamos con otros sitios, es que prácticamente tiene más que ningún otro. Las intrusiones de aire africano son más fuertes en el sureste en Andalucía oriental, que en el resto de España, salvo Canarias, que la frecuencia puede que sea menor, pero que cuando hay una calima en Canarias, las calimas en Canarias habitualmente son parecidas a lo que para nosotros nos pareció excepcional. Entonces, allí el fenómeno es más intenso, pero bueno, es un fenómeno y afortunadamente se puede descontar. Por ejemplo, ¿qué representa esto? Pues representa una evolución de un día normal con calima. Día 11 de agosto, un día en pleno verano, no hay calefacciones, no hay problema de la campaña de la aceituna, actividad agrícola, y los valores permanentemente por encima de 50. ¿Qué pasa? Aquí no se ve, pero esto creo que va del 9 al 20 de agosto, es decir, en pleno episodio de calima. Pues claro, se supera, pero no contabiliza a efectos legales. Bueno, y aquí, por ejemplo, ese día el ayuntamiento pues informó y decía calidad muy mala. Claro, el ayuntamiento informó calidad muy mala porque los niveles eran muy altos. Pero el informe que he mencionado que hace el Ministerio no lo hace hasta ya cerrado el año, en este caso el año 2021. Lo hizo, no sé si era abril, mayo de 2022, con lo cual el ayuntamiento puede informar, hoy la calidad es mala, pero aunque sospeche que pueda ser por una intrusión africana, no tiene los medios para decir, y es debido a una intrusión africana, porque el que haya la intrusión no significa que la superación no sea debida a la intrusión, porque hay veces que las intrusiones son más leves y en vez de aportar, como en ese caso, que aportan de media 70, no lo veo bien, 70, 80, pero hay veces que aportan 5. Entonces dice, no, la superación puede haber sido por otras causas. ¿Se ha sumado? Sí, pero la superación no es exclusiva
debido a este tema. Y luego este, por ejemplo, es el mismo caso de un día, también, bueno, febrero, pero este es el último día, el 21 de febrero, es el último día y se ve como cuando cesa la intrusión sahariana ya cae abruptamente. Es decir, la influencia es abismal. ¿Y se puede gestionar? No. ¿Legalmente se puede descontar? Sí. Con lo cual, los aportes crustales que hay estudios, cuando vienen de intrusiones africanas, no suponen un problema desde el punto de vista de necesidad de actuación. Bueno, el otro tema que comentamos era el de la inversión térmica. La inversión térmica, básicamente, ¿a qué se refiere? Se refiere a las situaciones estas que hemos repetido varias veces que se dan más durante el invierno. Durante el invierno, el aire, la superficie está más fría, entonces lo normal es que la temperatura, todos sabemos, ¿no? Cuando yo subo a la montaña hace más frío, lo normal es conforme tú vas subiendo en altitud, pues va refrescando la temperatura. Pero la inversión térmica se produce justo lo contrario, y cuando se produce justo lo contrario, se forma ahí como un tapón que no permite que haya el movimiento vertical. Entonces, esto que se llama altura de capa de mezcla es lo que determina que se pueda dispersar la contaminación o no dispersar la contaminación. ¿Qué pasa en los sitios en los que se tienen inversiones térmicas? Pues que cuando se dan esta inversión térmica y la capa de altura de mezcla está muy baja, pues se concentra la contaminación. No sé si recordaréis, pero hace 3 años, cuando empezaron con Madrid Central, pues en los telediarios estaban todos los días la boina de contaminación de Madrid. Pues la boina de contaminación de Madrid era cuando la inversión térmica persistía. Entonces, claro, la terminología en los telediarios pues era la inversión térmica. ¿Qué pasa? Que cuando hay una situación como un valle, pues, o unas diferencias orográficas, pues esto se magnifica el problema durante las inversiones térmicas. ¿Por qué? Porque si durante la inversión térmica no hay movimientos verticales y encima estás en un valle en el que se dificultan los movimientos horizontales, pues resulta que tienen las peores condiciones para la dispersión. Entonces, a igualdad de emisiones, pues tienes el problema en un sitio sí y en otros no, porque sigue habiendo contaminación, pero los niveles son más bajos y no llegan a superar. Esto, por ejemplo, con otro contaminante, y pasa, por ejemplo, en las ciudades de Granada y Sevilla. Granada es una ciudad más fría, donde se dan más inversiones térmicas y además tiene una orografía que, para quien conozca Granada, pues tienes la Vega, pero luego tienes la colina de la Alhambra, la colina del Albaicín, y entonces pues eso te impide lo que estéis reflejados, los movimientos en un sitio. Y Sevilla, que es más grande, que tiene más tráfico, pues sin embargo no tiene los problemas. En este caso no son partículas también tienen de vez en cuando, es dióxido de nitrógeno. Entonces es un ejemplo de cómo incluso con más emisiones hay lugares en los que las condiciones orográficas, meteorológicas en general, pues dan lugar a que en unos sitios se produzca y en otros no se produzca los problemas de contaminación. Bueno, esto es brevemente la situación típica que se da un día en el que hay inversión térmica. Los niveles, bueno, por ejemplo, vamos a poner, esto es aquí en Villanueva del Arzobispo, pero vamos a poner que sea también Granada con el tráfico. Están los niveles altos de NO2, conforme avanza el día, la noche, se ve muy mal, pero esto es las 0 horas y esto son las 24 horas. Conforme va avanzando, vamos a poner el ejemplo de los coches, en una ciudad dejan de emitir porque las personas estamos durmiendo y hasta que no empieza la actividad por la mañana temprano, pues va bajando, independientemente de que haya inversión térmica, pues porque si deja de emitirse, vale, hay problemas para la dispersión, pero no se le está realimentando. Cuando empieza la actividad por la mañana, empiezan a subir los niveles. Después, a media mañana, ya la atmósfera empieza a calentarse y empieza a adherirse ese tapón que hay, empieza a subirse la capa de mezcla y primero se estabiliza y luego ya cuando sube mucho pues empieza a bajar. No quiere decir que hayan bajado las emisiones,
simplemente que se dan unas condiciones más favorables. Bueno, lo normal es que sea la mezcla de las dos cosas. Nos venimos aquí a Villanueva del Arzobispo, un día de invierno, y las chimeneas, vamos a poner, pues se dejan puestas cuando te va a acostar y luego empieza la leña, se va quemando, sigue emitiendo un ratito, pero después ya deja de emitir. Por la mañana temprano empiezan los coches y las chimeneas y la actividad en el campo y las fogatas de los que se calientan cuando están en la campaña, en la recolección. Pongamos cualquiera de esas cosas o todas. Empieza a subir la contaminación. Cuando empieza el sol a calentar, pues ayuda a la dispersión. También puede ayudar que ya a media mañana, pues a lo mejor el pico del tráfico de por la mañana haya bajado, que las calefacciones, pues una vez que la enciende, luego la deja reposar hasta que no la pones más tiempo, también puede ayudar. Pero uno de los motores de este comportamiento muy claro, porque se repite sistemáticamente en muchos sitios, la componente de la inversión térmica. Es decir, que influye. Y ahora vamos allá a lo que es el núcleo de las causas y los estudios, digamos, en los que nos hemos basado. Bueno, como comentamos al principio, fuentes artificiales y fuentes naturales. Por orden, cuando yo empecé a trabajar en temas de calidad del aire, el orden era diferente. El orden por el que primero se empezaba a hablar siempre eran las industrias, eran los grandes centros emisores, pero en los últimos años los problemas de calidad del aire se dan en las ciudades, no es mucho más que en las zonas industriales, porque las industrias llevan ya más años que lo que es el transporte, con regulación, con implantación de mejores técnicas disponibles, y se les ha tenido más éxito las políticas de mitigación de las emisiones en el sector industrial en general, y por regla general ahora el tráfico es el caballo de batalla en la mayoría de los sitios. De hecho, no sé si lo estaréis escuchando, pero bueno, ya se está hablando de prohibir los motores de combustión interna en Europa para el año 2035, y todo lo que hay con el coche eléctrico y todo. Pues las centrales, pero el sector doméstico cobra cada vez más relevancia en muchos sitios de Europa. Antes, el sector doméstico era el número uno en los países de Europa del Este, sobre todo Polonia, porque tenían la calefacción con carbón. Aquí prácticamente calefacción con carbón no queda en prácticamente casi ningún sitio, pero sí hay mucha biomasa, que es el problema desde el punto de vista de las partículas. Y las fuentes naturales, pues intrusiones saharianas, lo hemos comentado antes, es el principal problema en España. Erupciones volcánicas, pues bueno, aquí no, pero en las noticias del año pasado por estas fechas en La Palma, pues estaban todos los días dando los niveles de CO2 y de partículas en las noticias. Pero es que el penacho de La Palma llegó a pasar por encima de Andalucía. Pasó por encima de Andalucía. ¿Qué pasa? Que nosotros no lo sentimos el efecto a nivel del suelo, porque pasó a 3.000 metros o cosas así, pero igual que pasó a 3.000 metros, podía haber caído y haberse notado, y lo hubiésemos notado sobre todo en SO2, que es lo que era más, iba más cargado, porque las partículas, digamos, por el propio peso de las partículas, pues muchas decaían antes, porque la erupción del volcán son partículas más gruesas. ¿Y los incendios forestales son una fuente natural o no son una fuente natural? Pues son una fuente natural si el fuego tiene un origen natural, si se ha iniciado un incendio forestal por un rayo, pero se ha llegado un pirómano o alguien ha tirado una colilla intencionadamente y se demuestra que son causas humanas, pues no es una causa natural. Pero bueno, aquí nos vamos a olvidar de los volcanes y nos vamos a olvidar de los incendios, porque tampoco hay una metodología aprobada que defina cómo hacerlo, mientras que como las intrusiones africanas son, ahí pone saharianas, pero es mejor decir africanas porque pueden venir del Sahara, pueden venir de otros desiertos, del Sahel o de otras partes de África, que por la aridez del terreno en los desiertos pues vienen muy cargados. Vale, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho para ayudarnos a diferenciar cuáles son las causas? Pues, en primer lugar, hemos hecho, por una parte, un análisis de los datos
en el periodo que hemos analizado, 2005-2020, de los datos de la estación. ¿Cómo? Pues viendo las series temporales y viendo también la relación con las condiciones de viento. Lo presentaremos ahora. Me comentaba a tu hermano al principio cuando se presentaba que dónde estaba Jesús de la Rosa. Pues aunque no lo veas, Jesús de la Rosa está aquí. Está ahí en el resultado de los estudios, que los estudios, pues estos estudios de caracterización del material particulado se fueron haciendo sistemáticamente entre, creo recordar, el año 2008 y el año 2014. Luego hubo un estudio con mucho mayor grado de detalle, considerando muchos más compuestos que hizo el CIEMAT en el estudio de 2016. Los datos eran 13 meses, de junio de 2014 a junio de 2015. Y ese es un estudio que del máximo nivel. Y cuando digo del máximo nivel me refiero al máximo nivel a nivel internacional, que pocos estudios he visto con ese nivel de detalle en cuanto a la cantidad de compuestos, buscando todo aquello, buscando posibles orígenes. Ese estudio nos va a dar bastantes claves. Luego también el inventario de emisiones, bueno, las administraciones, el Ministerio, la Junta de Andalucía, pues hacen inventarios de emisiones anuales. Estos son inventarios de emisiones donde consideran todas las actividades, muchas de ellas están a nivel de detalle de instalaciones, y otras pues están en base a estadísticas. Por ejemplo, el tráfico. ¿Cómo se hace el tráfico? Pues el tráfico se hace en base a las estadísticas del parque de vehículos que hay en un determinado sitio. Esto se hace a nivel provincial. No hay parque de vehículos desagregado al máximo nivel de detalle, pero te dice si el coche es diésel, si es diésel homologado con la norma, con qué norma era de cada tipo, de cuál es la antigüedad, y ahí tienes todo el parque. Luego, para hacerlo a nivel municipal en Andalucía, pues lo que hacen es los datos provinciales, pues luego lo desagregan a nivel de municipio en función del parque de vehículos particular que tiene cada municipio. Entonces, pues así se va haciendo y teniendo en cuenta también la población, los kilómetros de carreteras que lo atraviesan, en fin, una serie de cuestiones que hacen que se reparta. Es una aproximación, pero es la mejor aproximación que se puede hacer. Y luego también, y este es un trabajo pues del que conocéis a Traxa, de las encuestas que estuvieron haciendo, recopilando datos sobre qué tipo de instalaciones, una encuesta, ¿para qué? Para hacer un inventario centrado en las calefacciones en el municipio de Villanueva del Arzobispo. Algo ya no de las estadísticas generales, sino algo particularizado para Villanueva. Y luego, dos modelizaciones. Una modelización fotoquímica, que también, una empresa especializada que contrató Traxa en el marco del Plan Acción a Corto Plazo, y luego una modelización que hemos hecho INERCO, pero aquí lo que buscamos es, en base al inventario particularizado que hizo Traxatec, pues los distintos tipos de instalaciones. No es lo mismo una chimenea abierta de leña que una estufa de pellets. Entonces, pues, ¿qué importancia relativa tiene cada tipo de instalación? Porque si vamos a pedir o vamos a plantear sustituir, mejorar algo, pues vamos a gastarnos el dinero o vamos a intentar que se mejore aquello que tiene más impacto. Entonces, estas son las herramientas que hemos utilizado. Esto aquí no se ve, no pretendía que se viese, pero sirve para que yo os lo explique. El rojo son las partículas, y esto es primavera, verano, otoño, invierno. Está clarísimo. Los niveles en invierno son muchísimo más altos. Estas son las pautas horarias. Tenemos las pautas que, aparte de por las pautas de comportamiento, pues está la mezcla de las pautas de comportamiento y las pautas que hemos explicado de la inversión térmica. Pautas de comportamiento, si nos vamos a verano, pues algo se ve, pero algo. Aquí lo que marca es que aquí en Villanueva pues hay muchas actividades en invierno que no hay en verano. Las calefacciones, porque aquí, a pesar de que yo hoy no me lo crea la temperatura que está haciendo, pero aquí en invierno pues hace bastante frío,
Y luego pues también es, digamos, como la temporada alta de la actividad. Pero hay otras actividades que siguen operando todo el año y que no tienen el efecto. Hemos puesto 2 años, 2019 y 2020, porque bueno, en muchos casos el efecto que comentabas del tráfico, algo se puede intentar ver aquí. Algo se puede intentar ver. Primavera, verano, otoño, primavera, el bloqueo con el COVID. Yo no veo grandísimas diferencias entre una gráfica y otra. Cuando nos vamos a Granada, Málaga, Sevilla, Córdoba, la diferencia... Sí, por supuesto. Sí, no estoy diciendo que no sea una zona agrícola, pero que los niños al colegio, las personas que van a miles de sitios, que efectivamente, y muchísimas gracias, porque esto es una de las cosas que a lo mejor me escapan y a lo mejor no había tenido en cuenta todas las variables, pero si el tráfico, bueno, es poca cosa, digamos, comparado con lo que hay en invierno. La conclusión es que los niveles, no me vale el símil, lleva razón. Aquí la actividad, pues bien, no es esta gráfica en el caso de Villanueva del Arzobispo. Sí, perfecto, no, perfecto. Sí, pero bueno, pero si tiene las actividades posteriores a las actividades posteriores y que la gente no sé exactamente cuándo se... Sí, la gente, la actividad agraria, la gente no dejó los servicios básicos y todo lo que es la agricultura. Es un servicio básico, pues siguió operando. Primavera y verano con invierno son totalmente distintos. Se nota que la actividad, digamos, hay muchas menos actividades relacionadas con el campo en primavera y verano que en invierno. Efectivamente, no, aquí el tema está relacionado, vamos a ver, aquí los datos nos dicen que en invierno está el problema. Ahora viene la interpretación de cuál es el origen del problema, pero el problema está en invierno. En invierno, y se ve clarísimamente que los niveles de actividad en las otras cosas que haya el resto del año, pues no son representativos. Niveles de actividad combinados también con la meteorología. La meteorología en invierno es mucho más puñetera, excepto las intrusiones de aire africano. Las intrusiones de aire africano suelen producirse, como vimos en la gráfica anterior, tienen lugar con más frecuencia en verano. Bueno, prácticamente fueron todos los meses, hubo intrusiones, excepto enero y diciembre. Pero digamos que dentro de los 2 meses más problemáticos, ahí no había intrusiones. No, para hacer un apunte, que también en los meses de invierno es cuando más población también hay aquí. Por supuesto. Por supuesto. Todo influye. Bueno. Básicamente, bueno, y otra cosa aquí, bueno, aquí también ponemos el monóxido de carbono. Esto es un indicador que se utiliza cuando los sospechosos de las actividades tienen que ver con combustiones, pues se pone también el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un indicador que va relacionado con las partículas en calefacciones, también en tráfico. Pero son combustiones que no son del todo eficientes. Y está ligado y se ve pues que, bueno, relación existe. Cuando uno va para arriba, el otro también. Es decir, que las mismas fuentes. Sea una, sea dos, sean tres, pero son las mismas fuentes porque tienen comportamientos muy, muy similares. ¿Cuándo se producen las superaciones? Lo hemos comentado ya varias veces. Aquí antes hemos mostrado un par de años, aquí hemos mostrado todos los años. Todos los años hay meses en los que no se producen superaciones sistemáticamente, los meses de abril y mayo, en octubre pues tampoco hay superaciones, y donde se concentran la inmensa mayoría de las superaciones son en diciembre, enero, febrero, con unos niveles también, algunos años relativamente significativos,
en marzo y en noviembre. Otros años, pues por ejemplo, vemos que prácticamente en noviembre ha sido unos niveles muy altos unos años, pero otros prácticamente no ha habido. Y en marzo menos todavía. Algunos que no hubo, otros muy poquitos y menos. Pero los meses del núcleo del invierno está claro que ahí es donde están las actividades que causan la contaminación. ¿Qué comentamos también? Que aparte de esta serie de análisis temporales estaban esto le llamamos gráficas polares, y esto lo que representa es con la dirección y velocidad del viento. Cuando tenemos los puntitos estos rojos, que son las máximas concentraciones en el centro, ¿eso qué quiere decir? Que se dan con muy baja velocidad del viento, y luego las que están por los alrededores, pues te demuestran, digamos, qué viento, pues, por ejemplo, si los máximos lo tuviésemos aquí, ¿esto qué querría decir? Que los vientos que proceden, que tendríamos que mirar hacia el suroeste para buscar la fuente que más contribuye. Cuando está en el centro es que prácticamente son las calmas, y si lo que están son las calmas, lo que nos está diciendo es que lo que más pesa son las fuentes locales. ¿Qué vemos? ¿Se producen las fuentes locales en el resto de años? Primavera, bueno, un poquito, pero es similar, no es representativo. Aquí, sin embargo, en verano pues se ve un año como que viene de aquí, otros años como que viene de aquí. Eso, el verano, aquí no se descuentan las intrusiones de aire africano. Aquí todavía son los datos en bruto de las estaciones. Pues puede ser que haya venido, que haya cogido la borrasca más por aquí, más por allí, que haya habido más viento en verano y que en verano el campo pues está más seco y se levantan partículas, que las razones que sea, que haya habido un incendio que se lleve, multitud de causas. Pero lo que sí que queda perfectísimamente claro es que lo que es completamente diferencial es 2019 y 2020. 2020, recordad que dijimos que ya no hubo superaciones, ha mejorado la cosa, se ve. Siguen siendo fuentes locales fundamentalmente, pero con menor intensidad. Es decir, ya vamos acotando en periodo invernal y fuentes locales.